regresar al plano político, porque lo que ocurrió con finalmente formalizar esta investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, es digno del análisis, frente a lo que no había ocurrido con la doctora Zoraida Ábalos, que ahora hizo Pablo Sánchez en un contexto de crisis. Vamos a conversar de eso con Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, que ya se encuentra con nosotros en la línea. Doctor Montoya, bienvenido. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. La primera pregunta que debo hacerle es, Pablo Sánchez zanja el tema finalmente de interpretación de este artículo de la Constitución sobre la protección del presidente de la República. Lo que hace es cambiar la línea de interpretación que hizo la fiscal Zoraida Ábalos, ¿no? Esa en la que habría investigación preliminar y en ese acto suspendía la investigación en una interpretación del 117 que, según ella, le impedía realizar diligencias preliminares. En este caso, el fiscal Pablo Sánchez considera que, por las razones y los indicios que existen de la comisión posible de varios eventos delictivos, abre investigación preliminar, o en este caso la amplía contra el presidente, y continúa con las diligencias, ordena diligencias, entre ellas toma de declaración del presidente, en fin, se señala que se dispone la indagación. Eso quiere decir que se le está solicitando la toma de declaración del presidente, no como testigo, sino como investigado. Entonces, eso hace un cambio importante, ¿no? Además de introducir el criterio de que no es incompatible el artículo 117 con la necesidad de cumplir con su mandato de investigar los delitos que tiene la Fiscalía de la Nación. Doctor, ¿y hasta dónde pueden llegar estas investigaciones en el Ministerio Público, dado el contexto del presidente, ¿no? Siendo mandatario y la protección que eso le da? Sí, por eso parece que el fiscal Pablo Sánchez dice muy bien, hay que ponderar o hay que articular entre esas dos necesidades, la de investigar delitos que son muy graves y que involucrarían al más alto dignatario del Estado, pero también resguardando las prerrogativas que el presidente tiene o la inmunidad que tiene, que se derivan del artículo 117. Esto significa que va a poder realizar diligencias que, digamos, de alguna manera sean posibles, como tomas de declaración, probablemente solicitud de documentos, van a levantar secreto bancario, pero lo que no podrán probablemente hacer, creo yo, es diligencias que obstaculicen con la labor como presidente de la República. Es decir, por ejemplo, creo que al menos un par de diligencias no son posibles. Mandatos de detención preventiva, por ejemplo, creo que serían imposibles, dada la inmunidad del presidente. Ni me parecería que también sería difícil ordenar un allanamiento a su propio despacho, ¿no? Por supuesto que sí es posible el allanamiento a las oficinas de Palacio de Gobierno, pero nunca se ha tocado el despacho presidencial, ¿no? ¿Un impedimento de salida, doctor, del país? Esa es una buena pregunta. Hay una línea interpretativa de la Fiscalía respecto de los altos funcionarios que están protegidos en el artículo 99 de la Constitución, en la que sí es posible, como ha ocurrido con el ministro Silva, de ordenar el impedimento de salida del país. En esa línea, yo no... es una de las medidas más... que están en el punto más difícil, ¿no? Puede ordenarla, pero que si el presidente tiene que viajar, por ejemplo, por alguna conferencia internacional donde tiene que participar, podría pedir el permiso necesario al juez que haya dispuesto esa medida, porque la medida de impedimento la tiene que solicitar el juez, el fiscal al juez, ¿no? Sí. Ahora, yo regreso a la primera pregunta que le hice, porque cuando le pregunto, ¿se zanja el tema? En paralelo hay una situación que no podemos descuidar, que es finalmente la elección de la Junta Nacional. Y entre hoy y mañana se van a dar precisamente las entrevistas, y una de las posibles personas que pueda asumir es Delia Espinosa, cercana a Zoraida Ábalos, y que nosotros conocemos cuál ha sido el criterio de la doctora Ábalos. Y con esto la pregunta sería, ¿esto podría suspender nuevamente las investigaciones del presidente? ¿Usted se refiere a la decisión de elegir a fiscales supremos recientemente, titulares?
claro, van a tener que entrar y conformar una nueva junta de fiscales supremos y probablemente se reconfigure esa instancia para elegir a un nuevo fiscal de la nación, porque el fiscal Pablo Sánchez, creo que esa es está Sí. implícita en su pregunta, está con carácter de provisional, ¿no? Se refiere a eso. Sí. Mire, no sé en cuánto tiempo podría reconfigurarse el Consejo de Fiscales Supremos, pero si asumiese alguna de las fiscales recientemente o las que recientemente se puedan nombrar, y como usted dice, cosa que no he seguido esa línea, tenga la misma pauta que la fiscal Zoraida Ábalos, o sea, me refiero, tenga cierta amistad, yo veo difícil que cambie de criterio. A ver, el fiscal Pero Pablo puede Sánchez ser es un fiscal. posible que cambie criterio y nuevamente estemos ante una suspensión de finalmente de las investigaciones. Esa es mi pregunta. Sí, yo creo que es muy, muy difícil. Ya el fiscal Ok. Pablo Sánchez en investigaciones concretas ha iniciado investigaciones y no las ha suspendido. Cambiar en el camino, fíjese, el fiscal Pablo Sánchez es en nuevas investigaciones que ha dispuesto esta ampliación del presidente, no en las que concretamente la fiscal Zoraida dispuso. En Era este caso, Provías y el caso de los ascensos. sí, sí, efectivamente. Entonces estás como con nuevos hechos, con nuevos elementos, nuevos colaboradores, ha decidido esta ampliación de investigación. Creo que ya en curso una nueva fiscal no puede cambiar por ahí, porque hay algo en la costumbre del Ministerio Público, es que es bastante institucional, es decir, lo que haya dispuesto un fiscal, salvo evidencias nuevas o un caso nuevo, una carpeta nueva fiscal, no la modifica fácilmente, no la modifica fácilmente. Ahora, doctor, ¿qué tan grave es que se investigue a un presidente en ejercicio por formar parte de una presunta organización criminal que cobraba no solo por obras, sino también por puestos dentro del Estado? Sí, las imputaciones son muy, muy graves y como creo que dice esta ampliación de investigación, tienen mucha consistencia. Aparentemente son indicios que ahí apuntan con cierta solvencia que ha meritado efectivamente esta ampliación, ¿no? ¿Qué tan grave es? Fíjese usted, o qué impacto puede tener, ¿no? En las resoluciones de la fiscal Zoraida, cuando habría investigación contra el presidente Castillo y la suspendía, una de las consideraciones que parece haber estado presente cuando las he leído es que de alguna manera puede tener un impacto, es decir, que puede ser como aprovechado por un contexto político de una manera tal que lleve a consecuencias que la Fiscalía ya no puede controlar. Pero bueno, eso no le competía a la Fiscalía, siempre me había yo respondido, eso le compete pues a la actitud o reacción responsable que pueda tener el Congreso de la República. Pero sí, lo que significa que, y eso creo que también lo sabe el fiscal Pablo Sánchez, unas investigaciones de esta envergadura que seguramente pueden suponer que algún otro colaborador pueda afirmar, corroborar o se tenga algún elemento ya más probablemente documental o de registro que apunten a confirmar las versiones de los colaboradores con relación al presidente, en plenas investigaciones creo que complicarían seriamente el mantenimiento del presidente. Y eso ya no puedo opinar. ¿Cuál sería la reacción del Congreso frente a ese escenario? O sea, creo que tendrían razones o tendrían argumentos o fundamentos para apelar a alguno de estos artículos de la Constitución que nosotros conocemos y proceder, por ejemplo, con alguna vacancia, más allá de que yo tenga una interpretación restrictiva de la cláusula de la vacancia, pero, digamos, es el Congreso de la República el que tendrá que tomar decisiones en la medida en que avancen estas investigaciones, ¿no? Sí, más allá de la función finalmente pública, ¿no? Aquí hay un tema ya judicial, hay un tema que se ajusta a derecho. Y bien, yo creo que partimos de algo que es importante, ¿no? De abrir una investigación, pero vamos a ajustarnos y a ceñirnos al camino larguísimo que esta investigación en curso va a seguir hasta que finalmente se pueda determinar algo importante. Y con esto uno no quiere ser pesimista, ¿no? Pero fatalmente tenemos un sistema que reacciona así, ¿no? Proceso a proceso, etapa por etapa.
Y de eso quiero hablar, doctor. Explíquenos, y para que quede claro nuevamente, que esto es una etapa inicial, y cuál es el camino que tenemos que recorrer finalmente, teniendo en cuenta que hay una suerte de protección, ¿no? Que es de no acusar al presidente. Claro, se ha ampliado la investigación preliminar contra el presidente en este momento, se realizarán las diligencias que corresponden, la toma de su declaración indagatoria, probablemente el fiscal ordene el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria del presidente, probablemente tome declaraciones a otros involucrados y le pregunte directamente sobre la posible participación o intervención del presidente. Puede aparecer un nuevo colaborador, como creo que ha aparecido, y vayan corroborando versiones y vaya teniendo consistencia la hipótesis fiscal de la estructura de organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que involucre al presidente, de tal manera que en algún momento pueda tener ya la suficiente evidencia como para formalizar una investigación preparatoria, ya no preliminar, sino preparatoria. Y digamos, no sé si interpretará que también puede investigar, abrir investigación preparatoria, yo creería que también es posible, con lo cual ya hay elementos de convicción más importantes y diligencias que se podrían realizar. Otra, digamos, ampliación de declaración del presidente, en fin, hasta finalizar la investigación preparatoria, donde tendría que detenerse para no continuar con la formulación de acusación, que es lo que explícitamente el 117 le prohíbe. Ahora, eso puede tomar, no sé, eso puede tomar probablemente un año, 2 años, probablemente, dado que se trata de una estructura criminal, ¿no? Yo quería aprovechar una última pregunta y una respuesta breve, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, sobre la situación de la primera dama, Lilia Paredes. A ella también se le está abriendo una investigación preliminar porque se ha negado a declarar, a responder, a siquiera escuchar las preguntas. Pero también hay posiciones respecto a, bueno, si es la esposa del presidente, ella quizás está en su derecho también de no involucrarse ni ella ni a su pareja en una posible situación penal. A ver, sí, ella no tiene ninguna prerrogativa de protección, por lo tanto, claro, el fiscal consideró que me parece que estaba obstaculizando la justicia y por ahí envió unos oficios a un fiscal para que abra investigación contra la primera dama. Ahora, no tengo muy en claro, tendría que leer bien esa apertura, si es que de verdad, hasta ahora no tengo noticias de que se haya abierto investigación contra ella, a efectos de saber si se trata de un contexto en el que ella tiene derecho a guardar silencio, por lo cual no tendría relevancia mayor, o es un caso donde sí ha habido, digamos, ella estaba como testigo y evidentemente se niega a responder preguntas donde podría haber elementos como para poder iniciar investigaciones por algún delito vinculado a la obstaculización de la justicia. Pero repito, no sé en qué condición fue ella citada ante la Fiscalía y por qué consideran que efectivamente podría haber aquí algún delito, pero que no tiene protección, no tiene protección. Sí, son ella es tratada como diferentes. cualquier ciudadano, ¿no? Fue citada en calidad de testigo y bueno, y eso es materia de otro análisis y le queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros, ¿no? Pero a la luz de los hechos, con un presidente que no sabe, no opina, desconoce, no se acuerda, no hay disposición pues de colaborar con la justicia y eso complica muchísimo más este escenario inicial de investigación. Ojalá que lo que ha hecho Pablo Sánchez logre seguir moviendo tierra, que hay seguramente bastante que escarbar. Gracias por haber estado con nosotros, 8:11 de la mañana. Vamos con